noches. Bueno, como estaba ya pautado el día de hoy, damos inicio al conversatorio de migración a Colombia, mitos y realidades. ¿Por qué le colocamos este nombre? Inicialmente hay muchas personas que vienen a Colombia con expectativas muy altas, de verdad. Y no solo a Colombia, migran de Venezuela con expectativas altas, pensando que van a conseguir una mejor vida, un mejor sistema de educación, un mejor sistema de salud, que en parte eso es cierto. La única diferencia es que no son o no somos los nacionales de ese país y por ende no tenemos todos los privilegios que tienen esas personas del país a donde decidimos migrar. Migrar es una decisión personal, es una decisión que toma cada uno de nosotros y que con el tiempo vemos si fue buena o mala decisión. ¿A dónde migramos? Cada uno lo decide, uno decide en Colombia, otros deciden en Perú, otros deciden en Ecuador, otros deciden en... Cada uno de nosotros debe afrontar las consecuencias de la decisión que tomamos para poder migrar. ¿Qué pasa con esa decisión? Muchas veces no conseguimos trabajo, no conseguimos los papeles que nos permita acceder a un trabajo al que estábamos quizás acostumbrados en Venezuela, no conseguimos la documentación y eso nos impide de verdad lograr la vida que estamos buscando en realidad en ese país. Tenemos una realidad económica en Venezuela y a nivel de Latinoamérica. En Latinoamérica está difícil la situación, no tanto como en Venezuela, porque quizás no hay tanta gente pasando hambre, pero en Latinoamérica en general vemos gente en situación de calle, vemos gente que son de esos países y nosotros que venimos llegando, engrosando esa población, también nos vemos afectados con esa realidad que viven esos países. Y nosotros venimos a acrecentar quizás la crisis que viven esos países en Latinoamérica. La realidad cultural, venimos de una cultura donde se nos dan muchos privilegios en Venezuela, no se paga la luz, no se paga el agua, algunas personas, bueno, ni siquiera el arriendo pagan. Acabo de ver recientemente un reportaje de Caracol en donde los venezolanos nos están desalojando porque no pagamos el arriendo. Y eso nos cierra las puertas a todos, porque ahora los colombianos se eximen de arrendar a venezolanos. Y no todos somos así, no todos venimos con esa mentalidad, pero lamentablemente pagamos justo por pecado. Entonces, bueno, ya veo que se están uniendo a la transmisión. Espero que empiecen a comentar sus experiencias. En nuestra página, nosotros en la Fundación María Elena Arévalo de Ramírez ha estado asesorando a muchos venezolanos que están llegando aquí a Colombia y tienen distintas situaciones. Algunas son situaciones muy particulares, como lo acabo de mencionar, que vienen de las decisiones que tomamos. Si yo decido venirme a Colombia y tengo 4 niños, yo tengo que estar consciente de que quizás no voy a conseguir trabajo inmediatamente y que me va a costar a lo mejor 2 meses, a lo mejor 3 meses, como hay gente que me ha dicho, mira, tengo 8 meses esperando el PET y todavía nada. El gobierno del país donde nosotros decidimos migrar no está en la obligación de acoger. Es simplemente ellos están haciendo unas concesiones, están haciendo unos pactos entre países de Latinoamérica para poder aceptarnos. Piense que ni siquiera la responsabilidad del gobierno venezolano tiene en cuanto a la emisión de pasaportes. Actualmente es muy difícil obtener
un documento legalizado, es muy difícil obtener un documento apostillado. Y bueno, el pasaporte ya sabemos que el SAIME aumentó el arancel a más de 8 millones de bolívares. Entonces, ¿cómo tienes acceso o cómo tiene acceso una persona que está en Venezuela viviendo con un salario mínimo para obtener un pasaporte de 8 millones de bolívares? Es muy difícil obtenerlo. Entonces, también es difícil pagar una prórroga de más de 4 millones de bolívares. ¿Cómo hace un venezolano? Es muy difícil. El gobierno también ha puesto trabas, sabemos la corrupción, conocemos las mafias que hasta $3.000 cobraban por la emisión de un pasaporte, pero eso forma parte de la decisión de migrar a otro país. El que no está dispuesto a migrar, el que no está dispuesto a tener tolerancia con respecto a comentarios xenófobos, comentarios que no están a la altura de esa población, no debe salir de Venezuela, de verdad que no. Porque cada comentario que escuchamos muchas veces, con o sin razón, porque muchas veces hay comentarios de esos países que tienen, de las personas de esos países que tienen mucha razón. Los venezolanos nos estamos nosotros mismos cerrando las puertas. Entonces, espero que con esta breve introducción de este conversatorio se sigan uniendo más personas y vayan emitiendo sus comentarios al respecto. Nosotros, como debemos tener, como acabo de mencionar, tolerancia ante los comentarios de las personas de esos países, no, algunos, como le dije, con razón y otros sin razón, pero bueno, eso es forma parte de lo que estamos viviendo los venezolanos actualmente. La realidad, esa es nuestra realidad, debemos tener respeto hacia las personas del país donde vamos a llegar. En la página nos están llegando muchos comentarios, nos están llegando muchas denuncias, donde ni siquiera los colegios quieren aceptar a los niños, los estamos asesorando, estamos redactando documentos para que los hagan llegar a los colegios para que puedan aceptar a los niños en los colegios. Hasta eso hemos estado viendo aquí. En cuanto al viaje, cuando decidimos viajar a Colombia, debemos tratar en lo posible de tener toda la documentación en regla. Es decir, debemos traer pasaporte, debemos traer no solo venirnos con la cédula, porque es lo único que tenemos, porque después entonces lamentablemente no vamos a conseguir un empleo porque nada más nos vinimos con la cédula y o si tenemos el pasaporte no lo sellamos, después entonces por omisión de sello viene la multa que está aproximadamente entre medio salario mínimo y 7 salarios mínimos de Colombia, por supuesto. Entonces, si no tenemos trabajo, ¿cómo pagamos esa multa? Si no pagamos la multa, no tenemos acceso a sacar una visa, que la visa para los venezolanos está aproximadamente aquí en Colombia aproximadamente no, en $52 el estudio de la visa, si la aprueban o no, dependiendo de lo que arroja el estudio. Si la aprueban son $230 la impresión de esa visa, entonces estaría más o menos en un total de $282 para los venezolanos. Es bastante alto el monto y si no tenemos un trabajo, ¿cómo hacemos? Es por esto que les hago un llamado para que traigan en lo posible la mayor cantidad de documentos que puedan, para que puedan desenvolverse un poco mejor aquí en Colombia. En cuanto al viaje, los que traen niños, por favor traigan sus permisos de viaje. Eso lo están haciendo en los consejos de protección del lugar donde viven. Pueden ir y les piden la expedición del permiso de viaje para los niños. Si no traen el permiso de viaje, es casi seguro que en frontera los van a detener el autobús y les van a pedir el permiso. Si no tienen ese permiso,
Lo más seguro es que les pidan plata a la Guardia Nacional o el funcionario que los esté atendiendo en ese momento. Entonces, si no tenemos el permiso, tienen que desembolsar un dinero que quizás les va a hacer falta aquí en Colombia al momento de pagar el arriendo, de pagar la comida. Debemos de verdad tratar en lo posible de tener toda la documentación. Otra cosa, los permisos de viaje, según la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establecen en su artículo 391 y 392 que debe ser expedido por una autoridad competente. Ciertamente, puede ser los tribunales o el Consejo de Protección. Cualquiera de esas autoridades son competentes. Actualmente, ya por notaría no los están aceptando, dadas las restricciones que puso los consejos de protección. Entonces no están aceptándolo por instrucciones de SAREN, del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, no están aceptando la emisión de ese tipo de documentos por notaría. Entonces hay que hacerlo por tribunales o por el Consejo de Protección. En ningún lugar de esos artículos establece que usted debe dejar el original en migración. Funcionarios, según lo que nos informaron, un juez le dijo que ellos tenían que quedarse con el original. Pero el original es del que peticiona, el original no es del SAIME en ese lugar, no tienen por qué quedarse con ese documento. Entonces, ¿qué deben entregar ustedes? Una copia, eso sí, deben llevar una copia del documento, entregan la copia en el SAIME donde le van a sellar el pasaporte, los que van a sellar el pasaporte, y se quedan con su original, porque es un error retener el documento original porque te están dejando sin documentación. Entonces, el que trae una custodia, le quieren quitar el documento porque según a ellos la instrucción que le dieron es esa, pero es una instrucción errónea, es una instrucción incorrecta. Lo pueden corroborar en los artículos 391 y 392 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En ningún lugar dice que usted debe entregar el original. El funcionario, como de saber, los funcionarios son competentes para certificar. Ellos pueden poner un sello, su firma y ponerle, se tuvo la vista el original. Y listo. Ellos no tienen por qué quedarse con el original. En cuanto a los equipos electrónicos, hay que tener mucho cuidado con esto. Sabemos que mucha gente fue beneficiada por los equipos estos Canaima, han comprado equipos electrónicos a muy bajo costo, entre comillas, allá en Venezuela, pues, y son productos que ha dado el gobierno a esas personas. Entonces, estos productos no los están dejando sacar del país. Si usted lleva un producto de esto, ya tiene que tener en mente que posiblemente si lo revisan, le van a quitar el equipo y no le van a dejar ningún acta de decomiso. Eso del lado de Venezuela, porque del lado de Colombia, si usted trae comida, mucha comida, o sea, en exceso, ya más de 6, puede ser catalogado como contrabando. Y también le van a decomisar la mercancía. Entonces hay que estar pendiente con esto, hay que estar en cuenta de las consecuencias de nuestras decisiones. En cuanto a los asesores, hay gente que te aborda al bajar del autobús, de donde venga, de Caracas, del lugar de donde venga, y llega a San Cristóbal o llega a San Antonio, siempre te aborda un asesor, yo te llevo, yo te compro el boleto, mira, vamos, tú preguntas en la agencia, por supuesto que usted va a preguntar y le van a decir el precio. Y el precio que le van a decir es aproximadamente entre un tercio más caro o hasta el doble más caro del pasaje. Es decir, si el pasaje cuesta 70.000, a usted le van a decir, no, el pasaje cuesta 140.000. Y cuando usted llega al momento de abordar el bus, entonces se da cuenta que le dan una factura con un monto de la mitad de lo que usted pagó. Entonces, esos asesores, yo entiendo que también son venezolanos, que están haciendo su trabajo, pero están haciéndole un mal a un hermano venezolano.
Y eso ha ocurrido mucho y sigue ocurriendo, y hasta que no aprendamos la lección, que es ayudarnos entre nosotros mismos, no vamos a poder salir de esta situación. Es muy difícil que salgamos. En cuanto al equipaje, tienen, por supuesto, bueno, ya saben que yo creo que casi todos los venezolanos nos ha pasado como la canción del Rey Mar, y nos roban la maleta. Deben estar pendientes de que en el momento que aborden el bus, pedirle al chofer el ticket de los equipajes, de él o los equipajes que te lleven, la cantidad. Si trae 3 maletas, póngame aquí que yo traigo 3 maletas. Porque, ¿qué pasa? En los terminales, el bus ya sabe muchas veces dónde se van a detener, y se detienen en un lugar casualmente donde no hay cámaras, donde la terminal no puede verificar si hay o no hay cámaras, perdón, si hubo o no hubo un robo. Entonces te quedas en el aire. Tú puedes hacer la denuncia, puedes hacer todos los trámites que tú quieras, pero por ejemplo, la Superintendencia de Comercio, que es la que se encarga de eso, lo que hace es que te recibe la denuncia, le envía un correo a la compañía y le dice, por favor, atiendan la queja de este ciudadano. Esa queja pueden tardar 3 meses, pueden tardar 6 meses, y no la van a atender. Posteriormente, ¿qué hace la superintendencia? Archiva esa denuncia porque ya no puede hacer más nada. Entonces, ¿qué corresponde? Te recomiendan que demandes a la compañía. Por supuesto que los venezolanos que salimos sabemos que llevamos toda la vida en unas pocas maletas, toda nuestra vida que tenemos en Venezuela. Y es bastante engorroso que se te pierda una maleta o te roben una maleta, y peor aún, que se sepa o que las autoridades conozcan que la empresa con la que tú viajaste se encargan de coordinar con los robamaletas. Porque te lo dicen así abiertamente, no, mire, esa empresa no sirve y te montaste ahí, ven, y te robaron la maleta. Hay que estar pendiente del equipaje. Les recomiendo que pidan su ticket, dame un ticket de mi maleta, porque después es muy difícil que te paguen por la cantidad de dinero de las cosas que tú tenías ahí. Los servicios de salud aquí en Colombia. Mucha gente se está viniendo porque escucha, por eso le colocamos mitos y realidad. Hay mucha propaganda, escuchamos en muchos lugares, sí, en Colombia están ayudando, los venezolanos los están ayudando. Sin embargo, no ponen la letra chiquitica donde dice ciertas condiciones aplican. Uno de esos son los servicios de salud. Si usted, como le dije anteriormente, no trae pasaporte sellado, no tiene PEP, no tiene cédula de extranjería y no cuenta con una visa, difícilmente puede acceder a los servicios de salud aquí en Colombia. Y Colombia lo que hizo fue una excepción para poder atender las emergencias que tenemos los venezolanos aquí en Colombia con respecto al sistema de salud, pero no atienden por lo menos las mujeres embarazadas que se están viniendo. Ya sabemos que el gobierno de Colombia hizo una excepción y desde el 2015 para acá están reconociendo los hijos de venezolanos que nacen aquí, los reconocen con nacionalidad colombiana. Sin embargo, esos niños necesitan una atención médica. Los padres quizás, o la madre, que es la indocumentada muchas veces, necesita de una atención médica que no va a poder acceder a menos que sea una emergencia. Y ya sabemos que las emergencias, bueno, es algo que ocurre y que no está planeado. Pero un embarazo debería ser algo planeado. Entonces, venirse a Colombia solo con la cédula embarazada es un riesgo bastante alto, es pasar trabajo y hacer pasar trabajo al niño, porque difícilmente vas a tener acceso a los servicios de salud. En cuanto a las empresas prestadoras de esos servicios de salud, tampoco van a tener acceso por cuanto no tienen la documentación, solo se acceden a esas empresas prestadoras de servicios de salud que vendrían siendo como un seguro, teniendo PEP, teniendo la cédula de extranjería o una visa. También pueden optar por un salvoconducto.
el salvoconducto de refugiado te permite tener acceso a todos estos servicios de salud. Pero el salvoconducto tiene una duración de 30 días prorrogables. Entonces, cuando vence esas prórrogas, Migración Colombia ya no está ofreciendo las prórrogas. Ok, nos hace una pregunta por aquí. Tengo mi pasaporte sellado en Colombia, pero no de salida de Venezuela. Si quisiera viajar a Venezuela, ¿habría problema? Yo creo que sí, porque la simple omisión de sello, ya por la omisión de sello tienen una multa. Entonces, no sé cómo, bueno, en realidad no sé cómo te sellaron el pasaporte de entrada si no tenías salida de Venezuela. Y si también corresponde una multa por los 90 días, por haber excedido los 90 días. Esta multa, como le dije al inicio de la transmisión, va de medio salario mínimo en Colombia, que equivale a 900.000 pesos, hasta 7 salarios mínimos. La cantidad la determina el ente competente, que es Migración Colombia. Entonces, bueno, continuamos con lo del el servicio, los servicios de salud. Lo que estábamos mencionando, el SISBEN es un sistema que identifica potenciales beneficiarios de estos sistemas de beneficio aquí en Colombia. Si no tienes PEP, si no tienes la cédula de extranjería, o si no tienes, ok, sí, bueno, ya entiendo. Entiendo por qué no, sí, solo nos dice que el puente estaba cerrado para ese momento, sí. Bueno, lo más seguro es que te pongan trabas para el momento en que vayas a entrar de nuevo. No sé de verdad cómo te sellaron, bueno, ya me dice que estaba cerrado, pero ellos ahorita, de verdad, vi muchos venezolanos en migración haciendo consultas y la gran mayoría que escuché de las consultas era que tenían que pagar la multa que iba de medio salario mínimo hasta 7 salarios mínimos. Como lo estaba mencionando, el salario mínimo equivale a 900.000 pesos. Entonces, ya sabemos que más o menos estará por el orden de 450.000 pesos la multa. Entonces, no sé, de verdad, no sé cómo harían en ese caso, porque es un caso excepcional si el puente estaba cerrado. Otra cosa, aquí continuando con el conversatorio, son los servicios de educación. Ciertamente, la Constitución Política de Colombia, así como el Código de Infancia de aquí de Colombia, reconoce el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Así mismo lo establece. Sin embargo, hemos recibido denuncias, más que todo de Bucaramanga y Villavicencio, donde no están aceptando a los niños venezolanos solo por ser venezolanos y le ponen todas las trabas. Nosotros, como migrantes, debemos informarnos de todo, debemos escuchar noticias, debemos estar al día, porque de verdad que lo que he notado, la cantidad de desinformación que existe aquí en Colombia por parte del migrante venezolano es muy alto, mucho. Tanto que todavía a la página me están escribiendo, me están preguntando si hay o no hay PET. O me están preguntando que cómo hacen, cómo los ayudo yo para obtener PET. No hay PET para nadie en este momento. Lamentablemente para todos los que estamos haciendo vida aquí en Colombia no hay permiso especial de permanencia. Hasta que la autoridad competente, que es Migración Colombia, emita el comunicado. El proyecto ya está redactado, ya lo vimos en la página, estuve leyendo las consultas, casi todas las tacharon de improcedentes, todas las sugerencias que se hicieron a ese proyecto, por supuesto eran venezolanos que hacían sugerencias como que tomaran el tiempo que tengas el PET, porque el PET no valida para que puedas tener acceso a la cédula de extranjería. O sea, mientras tengas PEP, tú no tienes derecho a tener cédula de extranjería. Distinto ocurre cuando tenemos una visa, cualquiera de los tipos de visa de la que ya hablamos anteriormente. Cualquiera de esas visas te da derecho a obtener una cédula de extranjería después de un tiempo que tú tengas tu visa, si estás laborando, si
tu pareja es de nacionalidad colombiana, si tu hijo es de nacionalidad colombiana, tu hijo o hija es de nacionalidad colombiana, puedes tener acceso a esta visa. Pero con el PET no ocurre así. Había gente que estaba solicitando que tomaran ese tiempo para tener acceso a la cédula de extranjería y por supuesto que la tacharon de improcedente porque el gobierno, y es cierto, ellos tienen razón en ese sentido. Ellos simplemente están haciendo unas concesiones con nosotros para que estemos aquí en Colombia. Pero ¿qué pasa? Que al no emitir el permiso especial de permanencia, que hay gente que me ha dicho que tiene 3 años aquí en Colombia y todavía no tiene permiso especial de permanencia. De verdad, no lo voy a juzgar, no lo voy a criticar, pero yo creo que debieron haber hecho eh, algo más por obtener su PET durante esos 3 años. Otros tienen 6 meses, otros me han dicho que tienen 9 meses esperando el PET y ciertamente desde febrero, tengo entendido que desde febrero hasta ahorita el mes de diciembre no ha habido, no han abierto la página de Migración Colombia para el otorgamiento del PET. Entonces, esto, por supuesto, dificulta mucho más obtener un trabajo, nos dificulta tener el acceso a los servicios de salud. Hay niños, aunque es ilegal, todo esto que estamos hablando de educación es ilegal, que a los niños los saquen, los retiren del colegio, diciendo o alegando que no tienen permiso especial de permanencia. Las resoluciones que están colgadas en nuestra página de Facebook son claras. El niño tiene derecho a la educación, así lo establece también el Código de Infancia y la Constitución colombiana, indistintamente si es nacional o extranjero. Es por esto que se le garantiza el derecho a la educación a los niños venezolanos aquí en Colombia, porque así lo establece el Código de Infancia. No importa si son colombianos, no importa si son peruanos, no importa si son venezolanos, igualito tienen derecho a la educación. Entonces, en muchos colegios los están presionando para que entreguen el permiso especial de permanencia del niño o de la niña, y, alegando que si no, lo tienen que retirar del colegio. Esto no es cierto, no es correcto. Nosotros estamos redactando documentos y los estamos emitiendo a estas instituciones para que sepan que nosotros sí estamos leyendo lo que ellos no leen, sí sabemos lo que ellos no saben o dicen que no saben. Entonces, nosotros sí lo estamos haciendo. Por supuesto, esta iniciativa que iniciamos aquí en Colombia es un proyecto colaborativo entre ustedes y nosotros como organización. Nosotros estamos funcionando con fondos propios y lamentablemente no tenemos los recursos económicos para pagar arriendo, no tenemos recursos económicos para pagar, para montar negocios, para emprendedores, no tenemos recursos económicos para atender tantas solicitudes que hay en nuestra página. Entonces, lamentablemente, lo que tenemos que administrarlo muy bien, porque no son muchos los que piden ayuda, pero muy pocos los que la están otorgando. Entonces, debemos administrarlo bien. Hay gente que necesita medicinas, hay gente que necesita cirugías, y que para mí y para la organización a la que represento, yo creo que esto tiene mayor prioridad. Lamentablemente sabemos que hay gente en situación de calle, hay otros que están en refugio. Nosotros estamos tratando de hacer los enlaces para poder atender la mayoría o la gran mayoría de las solicitudes que hay en nuestra página. Pero si ustedes no colaboran con nosotros no podemos colaborar tampoco con ustedes. ¿Por qué les digo esto? Actualmente hay un colombo venezolano que emprendieron aquí en Colombia, que les está yendo muy bien y nos están ayudando. ¿En qué sentido? Están contratando personal venezolano, pero tienen que cumplir todos los requisitos, por lo menos tener el PEP o el pasaporte sellado. Si no cuenta con esto, ellos pueden ser multados o sus empresas pueden ser multadas, entonces ya no vamos a poder ayudar a más venezolanos.
Cuando emitan, que mucha gente nos ha dicho, nos ha pedido empleo, muchas solicitudes de empleo, entonces cuando indagamos, nada más tienen la cédula venezolana es un documento que, bueno, de verdad no sé cómo hace la policía y reconoce ese documento aquí, pero que le dan validez a ese documento, y sin embargo no tiene validez para trabajar. Entonces, el empleador se ve cohibido de contratar personal porque nada más tiene la cédula y no cumple con los requisitos exigidos por la ley para que él pueda brindar esa ayuda. Hay otros que están colaborando, nos dicen, mira, por lo menos, una colaboradora nos dijo hace poco que en la zona de Funza, aquí en Bogotá, había bastante solicitud de personal por la temporada de diciembre para atender en tiendas de zapatos y mesoneros en los restaurantes. Entonces, esa información nosotros la transmitimos, se la transmitimos a ustedes de manera fidedigna, porque hay muchos anuncios que publican en Facebook y resulta que son encuestas, son gente que están ofreciendo pirámides. Las pirámides, les comento, es un instrumento financiero que está penado por la ley en muchas naciones porque es un fraude. Entonces, la pirámide que funciona, que yo entrego una cantidad de dinero y ofrecen entregarme 10 veces esa cantidad de dinero sin hacer más nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar a 10 personas que entreguen la misma cantidad de dinero, yo agarro mis 10 partes de dinero de esas 10 personas y cada una debe buscar a otras 10 personas. Eso es una pirámide. Eso en muchos países está penado, ¿ves? Por ser un fraude a la economía del país. Eso puede llegar hasta a quebrar un país, ese fraude, dependiendo de la magnitud de la pirámide. Entonces, hay anuncios, he visto anuncios de trabajar de las chicas, de trabajar como modelos webcam, ya sabemos más o menos para qué son modelos. Entonces, son trabajos que no son dignos, pero que lamentablemente, como no tenemos la documentación, algunas personas, bueno, recurren a eso porque tienen bocas que alimentar, porque tienen dependientes aquí que necesitan medicina, que necesitan atención médica, y bueno, recurren a ese tipo de trabajo. Otro punto en cuanto a la educación es en las universidades. Aquí las universidades en su mayoría son privadas. La señora nos contactó a ver si podíamos ayudar a su hijo a obtener un cupo en una universidad pública. Bueno, eso yo lo dificulto bastante, ¿verdad? Yo creo que se lo mencioné en la respuesta, porque de hecho esa es una de las cosas que están luchando aquí en Colombia los jóvenes, que haya más cupos en las universidades públicas, porque para ellos no se da base. Entonces yo dificulto mucho que ellos aparten un cupo en una universidad pública para dárselo a un venezolano, cuando no tienen capacidad para albergar a todos los estudiantes colombianos. En cuanto a los profesionales que se vienen, tienen que traer su título legalizado, tienen que traer su título apostillado. Es posible que le den el permiso especial de permanencia, le va a permitir trabajar, pero este permiso no le exime del cumplimiento de los requisitos de revalidación del título. Es decir, si es educador, si es médico, si es abogado, obligatoriamente, o de la parte de salud, no solo los médicos, obligatoriamente debe hacer la reválida de su título. Por lo que estuvimos investigando, la reválida sale por título más o menos en unos 680.000 pesos. Por ahí anda rondando este tramo. Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta es que si usted se va a venir a otro país, en este caso a Colombia, debe tener un presupuesto. Ese presupuesto lo puede estimar más o menos de la siguiente manera: en arriendo serán aproximadamente unos 300.000 a 400.000 pesos mensuales. En servicio, dependiendo de la zona donde viva, si vive solo, si el arriendo que esté
con el cual se comprometió tiene, incluye o no incluye los servicios. Si incluye los servicios, bueno, maravilloso, no se los van a cobrar. El transporte público también es un golpe más o menos duro al bolsillo. Deben tener un presupuesto, más o menos aquí un cálculo, el transporte público se te va a un tercio del salario mínimo, es decir, unos 300.000 pesos, dependiendo de dónde vivas, de qué tan lejos vivas, a dónde trabajes. Otra cosa es que los horarios laborales, por supuesto, aquí no son nada parecidos a los horarios laborales en Venezuela. Eso también hay que considerarlo. Aquí sabemos que vamos a tener que trabajar 12, 14 horas, trabajar sábado hasta las 3 de la tarde, más o menos, y que tenemos un solo día. Entonces, perdemos esa costumbre que tenemos en Venezuela de descansar el fin de semana y trabajar de lunes a viernes solo 40 horas. Y eso lamentablemente no va a ocurrir. Y entre los servicios, el arriendo, el transporte público y la comida, que más o menos equivale a un tercio también del salario mínimo, 300.000 pesos, entonces ya saben que mensualmente 300, 400 para arriendo, 300 más o menos de transporte público, 300 de comida, ya usted sabe que ahí se le van 900.000 pesos mensual, que equivale a un salario. Entonces debe tener en cuenta la cantidad de meses que va a estar sin trabajo para traerse un presupuesto. Mucha gente se ha venido, de verdad, me parte el corazón no poder ayudar a esta gente, pero hay gente que me ha escrito que tiene hasta 6 niños en Colombia y se vienen y no consiguen trabajo. Entonces, lo ideal, como lo mencioné al principio, que es una decisión propia. Nadie nos obliga a venirnos, nadie nos está diciendo que tenemos que venirnos para acá, nos podemos ir a otro país, pero yo recomiendo de verdad que si tienen dependientes nos los traigan de una vez. Vengan si ustedes primero, vean cómo está la cosa. Ahorita la cosa está para el colombiano y para el que tiene permiso especial de permanencia, está difícil. Es dura, la vida. No puedo decirle que está igual que Venezuela, no puedo decirle no se venga porque va a estar igual que ella, es mentira. Pero sí tienen que saber, tienen que tomar en cuenta lo del servicio de salud, tienen que tomar en cuenta lo del arriendo, tienen que tomar en cuenta lo de la comida, tienen que tomar en cuenta lo del transporte público. Todo eso son factores que afectan la convivencia que usted va a tener aquí en Colombia o en otro país donde usted decide emigrar. Entonces, para continuar con el punto de la validación de los títulos, como lo mencioné y lo reitero, el otorgamiento del permiso especial de permanencia no lo exime del cumplimiento de los requisitos de revalidación de su título profesional. Como le dije anteriormente, si usted es abogado, si usted pertenece a la rama médica, educador, son carreras que están protegidas aquí y debe obligatoriamente realizar su revalida. Para los abogados, como es mi caso, debemos no solo hacer la reválida del título, sino que debemos cursar, creo que son aproximadamente unas 6 materias más, que por supuesto son cosas que cambian el derecho laboral, aunque es muy parecido, pero cambia el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, y ahorita no recuerdo qué otra materia, pero creo que básicamente esas son las materias que hay que cursar. Y por supuesto hay que cursarla en una universidad privada para hacer para poder hacer la reválida. Entonces, bueno, ya hablamos del derecho a la educación de los niños, ya está garantizado, ya sabemos que está garantizado, que estamos redactando documentos a esas instituciones que le impiden a los niños venezolanos el acceso a la educación. Muchas veces por desconocimiento, otra de verdad desconozco el motivo por el cual lo hacen. Estas denuncias nos han llegado de Bucaramanga y Villavicencio, donde ha ocurrido mucho esto con el venezolano.
por favor, cuando emitan sus solicitudes a la página de Facebook de nosotros, planen correctamente todos los detalles de su situación. No es por enterarme o por enterarnos de toda su vida privada, sino que para nosotros es necesario, para dar una asesoría necesitamos todos los detalles. Fíjense, muchas veces nos escriben, nada más nos escriben trabajo. Cuando le preguntamos, ¿tiene permiso especial de permanencia? No, no tengo. Ya sabemos que con nuestros aliados, que los venezolanos que nos están ayudando en este caso, no podemos contar, no podemos pedirle apoyo porque nada más tienen la sede. Entonces, ¿en qué lugar te encuentras? En Colombia. Sí, ya sabemos que estás en Colombia, pero ¿en qué parte de Colombia te encuentras? Estoy en Bosa, en Bogotá, cerca de Bogotá. Ok, mira, en Bosa nos dijeron, como se los mencioné ahorita, nos dijeron que en Bogotá, en la zona Funza, están solicitando personal. Esto lo hizo una colaboradora y les pido a ustedes que así como nosotros estamos colaborando con ustedes, ustedes colaboren con nosotros. Si ustedes colaboran con nosotros, nosotros podemos colaborar con más personas. Esa información que ustedes vean, mira, se solicita personal en tal cosa, ustedes si están por ahí cerca, pregunten, mira, están pidiendo permiso especial de permanencia. No necesitamos que tenga pasaporte. Entonces ya nosotros sabemos y podemos difundir esa información, porque a lo mejor están solicitando un herrero, un mecánico, y usted no tiene ese oficio ni esa profesión. Pero entonces nosotros sí podemos difundir la información para los herreros, para los mecánicos que están activos en nuestra página de Facebook, para poderles remitir esta información. Mira, nos dieron una colaboradora que está en tal lugar y que sabemos que es una información fidedigna, que no tiene nada que ver con cámaras web, que no tiene nada que ver en el caso de la chica, que no tiene nada que ver con pirámide, que no tiene nada que ver con algo que sea distinto, una finalidad distinta a la que nos están transmitiendo ustedes. Entonces, si nos ayudamos mutuamente, yo creo que esto va a fluir un poco mejor. Como les mencionaba, los comentarios. Planen completo todo su caso, porque entonces también escriben buenos días. Nosotros contestamos, tenemos la obligación de contestarle. Buenos días. Y después, mira, tengo una situación. Por favor, coméntanos tu situación. Tengo 2 hijos. Eso no nos dice nada de tu situación. Es que no los puedes inscribir en el colegio. ¿Por qué no los puedes inscribir en el colegio? Es que no salieron en el listado. Me están negando el cupo, ya va, te están negando el cupo, ya tú lo inscribiste en la Secretaría de Educación, ya tú fuiste en el colegio, ya tú hiciste esto. Cuando empezamos a indagar nos damos cuenta que es que ahí es una mala información de la persona, o sea que no se ha informado correctamente, y nosotros, bueno, canalizamos todo esto, porque tampoco podemos ir por la calle o salir y en esta institución están haciendo esto mal, cuando somos nosotros mismos los que estamos haciendo las cosas mal. El derecho a educación, una señora nos escribió hoy un caso por el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje aquí en Colombia. Ellos han posteado en su página web que tienen un convenio para ayudar a los venezolanos. La señora nos menciona que lamentablemente, ella fue a pedir una información y la información fue negativa, que no estaban ayudando a los venezolanos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos dirigiendo, si ustedes revisan nuestra cuenta de Instagram, la página de Facebook, también lo publicamos ahí, cada escrito que gubernamental, sea colombiano o venezolano, hasta ahora solo nos hemos podido comunicar con las colombianas, ya que el embajador fue destituido y todavía no han designado un embajador. Entonces, solamente nos hemos comunicado con las instituciones colombianas. Lamentablemente, hasta el momento de todas esas comunicaciones, migración, estamos esperando una reunión con migración.
Ya nos enviaron el correo, que están por, me imagino que ahorita por las fechas de diciembre no han colocado la fecha, no han agendado fecha para nuestra reunión. Tenemos una reunión también pautada con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Soacha, aunque la alcaldía también le dirigimos y nos contestó que no tenía ningún tipo de ayuda para nosotros. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque mientras más instituciones nosotros visitemos, sabemos a ciencia cierta pues, qué beneficios nos están otorgando o cuáles son esas prerrogativas que nosotros tenemos como venezolanos aquí en Colombia. Ya sabemos que el permiso especial de permanencia es una, pero sabemos también que desde febrero no hay permiso especial de permanencia. Ya sabemos que hay un proyecto que está redactado, que pronto va a salir a la luz. El director de migración, Cristian, había dicho que era para la primera semana de la última semana de noviembre, la primera de enero. Lamentablemente este señor renunció a la dirección de migración, entonces tampoco han designado un director de migración, por lo menos no tenemos nosotros ese conocimiento, para que puedan acceder o emitir este comunicado. Mientras no tengamos ese documento, difícilmente podamos acceder a los beneficios que otorga el tener el ser portador de ese documento de permiso especial de permanencia. Otra cosa en cuanto a lo laboral. Hemos recibido denuncias, por supuesto. Si no contamos con el permiso especial de permanencia, ¿qué nos queda? Trabajar de lo que consideramos. Muchas veces eso que conseguimos son horarios de trabajo de 14 horas y un pago mínimo de diario, que no tiene beneficios, no tiene prestaciones, no tiene nada. Claro, si mucho, la mayoría de nosotros no tiene la documentación requerida para tener un trabajo legal, un trabajo que te pueda dar todos los beneficios, que te puedan dar prestaciones sociales, donde te puedan pagar tus primas, donde te paguen las vacaciones. Nada de eso lo va a tener porque no tenemos la documentación, no estamos regularizados. Entonces, hemos recibido esas denuncias. El Ministerio de Trabajo aquí en Colombia ha hecho énfasis que debemos hacer ese tipo de denuncias. Pero ¿qué pasa? Chévere, yo puedo hacer la denuncia de una persona que me escribe en la página y yo voy al Ministerio de Trabajo y denuncio la situación. El Ministerio de Trabajo visita a esa empresa, visita a esa persona y le impone una multa. Pero entonces, esa persona que está adquiriendo el día a día, el sustento diario, por medio de ese trabajo se va a quedar sin trabajo. Entonces tendrá que buscar otro trabajo. Ya queda de parte de cada uno de nosotros ejercer la debida denuncia. Las denuncias no se ejercen o se radican, como dicen aquí, no se radican ante la policía, a menos que sea la comisión de un delito. Robo, un hurto, unas lesiones, eso sí se denuncia ante la policía. Pero lo que es la parte laboral se denuncia en el Ministerio del Trabajo. Yo tengo entendido, todavía no lo he visitado, tengo una visita pendiente, y para llevarle, por supuesto, también su escrito, que cuando lo entregue lo verán en nuestras cuentas. Y ellos asesoran indistintamente de la condición regular o irregular del trabajo. Ellos lo asesoran. Bueno, no sé si alguien de los que está conectado, que ya veo que hay bastante gente, tienen alguna pregunta que no hayamos contestado en el Facebook. Sí, por favor, si ustedes ven que no les contestamos las preguntas, háganla, reiteren la pregunta. Mira, no me han contestado esto. Nosotros estamos tratando de verdad de contestar todas las consultas que nos hacen, pero son bastantes y lamentablemente no podemos contestarles a todos. Entonces, Miguel nos dice, ¿cuándo habrá un nuevo registro? Bueno, Miguel, ya esto lo venimos conversando de hace rato. No sabemos que está el proyecto redactado, no hay ni siquiera director de migración.
como para decir que va a ser mañana, yo considero que primero deben nombrar un director de migración para que después puedan emitir esa resolución de permiso especial de permanencia. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Lamentablemente lo hemos posteado mucho. Señores, no crean en pajaritos preñados. Aquí no hay nadie que trabaje en migración y que esté sacando fe. Muchas denuncias nos han dicho, mira, nos me están estafando, me estafaron, el PET no parece, es que no hay permiso especial de permanencia. No se pongan a creer que les van a emitir un permiso especial de permanencia porque ustedes pagan 30, 60 mil pesos, es falso. Están montando páginas web idéntica a la de migración. Eso lo puede hacer cualquier técnico en informática, sabe hacer eso. Entonces, no crean que porque el código QR ustedes lo leyeron y les fue a la página web, consulten su PEP directamente en la página de Migración Colombia. Si no aparece en la página de Migración Colombia, el PEP lamentablemente no es válido. A menos que usted esté totalmente seguro de que usted lo tramitó ante migración, ante la página de migración y hay alguna situación irregular, como la chica que nos consultó esto en estos días en la página y nos dijo que ella estaba segura que ella misma lo había tramitado. Entonces, vaya a migración y plantee su situación allá. ¿Por qué? Porque si usted tiene un documento falso como el PET, la pena es que usted va a ser deportado y va a ser imputado penalmente por uso de documentos falsos. Entonces, es mejor no exponerse. Yo lo que me han comentado que ya saben que el PET no es legal, yo les he dicho, les he recomendado, destruyan el documento, desháganse de eso y olvídense de eso. Eso no va a pasar. Porque si usted llega a entregar ese documento en un trabajo y lo validen, usted no está en una página web y esa información llega a migración, lamentablemente lo que le viene es una orden de deportación. Y como les ocurrió a los venezolanos que estuvieron metidos en las protestas, que lamentablemente esos 59 venezolanos hicieron más ruido que todos los que estamos haciendo bien aquí en Colombia, y que eso lo que hace es acrecentar la xenofobia que vivimos diariamente. Jorge nos saluda, Carlos nos saluda. ¿Cómo estás, Carlos? Francisco, ¿cuánto tiempo puede estar en Colombia una vez que selle la entrada? Ellos nos dan 90 días. Tú puedes prorrogar esta día, vas a la página de migración, tienes que comprar un pasaje, ¿verdad? Que diga que tú vas a salir del país, lo escaneas, lo subes a la página de migración, lo mandas con, creo que son 99 mil pesos, si mal no recuerdo, y te prorrogan por 90 días más. Entonces, aprovechando este comentario, máximo podemos estar 180 días en el territorio colombiano. Entonces, ya sabemos que lo que estemos más de 180 días, estamos propensos a una multa por haber excedido este tiempo. Quiero sellar el pasaporte, pero prácticamente cuando entré me pusieron 30.000 trabas. Sí, eso no es posible. Ahora, ¿qué puedes hacer, Carlos? Tienes que ir a la frontera, salir y volver. Esto es algo que le estamos recomendando a las personas porque todavía no ha salido la resolución del PEC. Se supone que la resolución debería decir que, porque el proyecto es una cosa y la aprobación es otra. Entonces, debería el proyecto establecer que los que están en Colombia desde antes tal fecha, con pasaporte sellado, porque hay varios PEC que van a aprobar. Hay uno que sí, hay uno para los que están solamente con cédula, que no tienen pasaporte, que sabemos que, bueno, por distintas situaciones. Pero los que tienen pasaporte, por favor, vayan y sigan. Es lo mejor que pueden hacer, por lo menos van a tener una opción para poder trabajar aquí. Diana, saludos, gracias por ese motivo. Bueno, seguimos nosotros entonces. Ya sabemos que la multa por omisión de sello, ya sabemos de la multa por no, eso es una penalidad. Esta multa de omisión de sello va, ya lo hemos dicho, desde medio salario mínimo hasta 7 salarios mínimos.
la cantidad la pone la autoridad migratoria, la mayoría de las veces son 450.000 pesos. Entonces, bueno, yo creo que ya hemos cubierto bastantes temas con respecto a los mitos y las realidades de aquí de la migración a Colombia. Ya hemos conversado suficiente el tema. Creo que no me quedan puntos por tocar. Ya se está haciendo casi una hora, gracias a todas las personas que se han conectado. Desde la Fundación María Elena Arevalo de Ramírez, reiteramos el compromiso que tenemos con los venezolanos migrantes, no solo los de Colombia, una oportunidad esta iniciativa nace de un núcleo familiar, como muchos núcleos familiares venezolanos están desmembrados. En una oportunidad, cuando hablo de núcleo familiar, solo incluyo papá, mamá y los hijos. Y en mi núcleo familiar, en una oportunidad tuvimos unos en Venezuela, otros en Panamá, otros en Colombia y otros en Perú. Y no somos muchos, nosotros somos nada más 4 hermanos. Y entonces esta situación nos llevó a crear algo para ayudar a las personas, una iniciativa. Esa iniciativa comenzó con entregar una comida el Día de Reyes para agradecer, ¿verdad?, todas las bendiciones del año anterior. Pero lamentablemente nos dimos cuenta que esta realidad cultural y la realidad económica de la que hablamos al principio del conversatorio no impide que ese plato de comida ayude de verdad a esa persona, porque una persona, sacando cuentas aquí, una persona debe comer aproximadamente 90 veces en un mes. Y nosotros le estamos dando un plato de comida un solo día. Preferimos llevar nuestra iniciativa a un paso más allá y se transformó en la Fundación María Elena. Entonces ahora asesoramos, yo creo que para ustedes es mucho más beneficioso el asesoramiento que le estamos dando, el que no le impongan multas. Imagínense una multa de 450.000 pesos cuando le estamos hablando que eso pudiera representar el arriendo de un mes. Entonces es mucho más importante que nosotros estemos al día, debemos leer, debemos asesorarnos. Si no sabemos algo, debemos preguntarlo, debemos estar activos todos. Y el que no esté activo, por favor, busque a alguien que esté activo, por lo menos como nosotros. Hay una iniciativa de una amiga, aprovecho con mencionársela, Mari Guarán. Ella es periodista y llegó, está en Medellín, está aquí en Bogotá, en Medellín, y ella con su iniciativa está educando también a las personas, está buscando información, ella también trabaja para una fundación y nos estamos colaborando. Entonces, hablamos de colaboración, hay otra fundación que nos contactó en estos días por medio de esta publicación, de esta publicidad del conversatorio, nos contactó para que hiciéramos un enlace interinstitucional entre esa fundación y nosotros. ¿Estamos de acuerdo? No tenemos problema, porque la idea es que mientras más personas podamos ayudar, mejor. Carlos dice, no me pidieron extractos bancarios. No entiendo bien esa pregunta, Carlos. Bueno, la puedes enviar después al privado. Tengo ya la salida a Venezuela, pero no la entrada a Colombia. Comisión de sello. Lamentablemente, ya sabes que corresponde una multa. Lo bueno es que es el permiso especial de permanencia en la resolución, donde se establece el permiso especial de permanencia, establecen también la eliminación de ese tipo de multas. Entonces, ¿qué puedes hacer? Esperar. Los que están en esa situación de que no sellaron el pasaporte, lo mejor que pueden hacer es esperar la emisión del PEP. ¿Cuándo será? No sabemos. Si será ahorita en diciembre, esperemos que sí. Muchos estamos dependiendo de eso. Esperemos que el PEP venga pronto, pero hasta ahora no tenemos mayor conocimiento. Muchas gracias por su atención. Que tengan buenas noches. Hasta un próximo oportunidad.